Estoy aquí, de pie en el umbral de la sala de juntas, sosteniendo una bandeja con tazas de café recién preparado. Y puedo sentir cómo sus miradas me atraviesan como si fuera invisible, como si fuera parte del mobiliario, una sombra sin rostro que existe únicamente para servir. La señora Valeria, sentada en la cabecera de esa mesa de caoba que brilla bajo la luz de la araña de cristal, ni siquiera levanta la vista cuando entro. Su hijo Ricardo, ese hombre de 40 y tantos años que se cree el dueño del universo, porque heredó un apellido y una cuenta bancaria que él jamás llenó con su propio esfuerzo, me mira con ese desprecio tan familiar que ya casi no me duele. Casi... ¡Ay! ¡Por Dios!, dice Valeria, con ese tono que destila veneno disfrazado de elegancia. ¿Otra vez vienes con ese uniforme gris tan deprimente? Pareces un fantasma recorriendo la casa. ¿No tienes algo más presentable? Aunque bueno, supongo que para limpiar baños no necesitas verte bien, ¿verdad? Se ríe, y su risa es como el tintineo de copas de cristal rompiéndose contra el piso de mármol. Ricardo se une a la carcajada, y la prima Sofía, esa mujer que se gasta fortunas en cirugías plásticas y bolsas de diseñador, pero que no tiene ni una pizca de clase verdadera, suelta una risita mientras revisa su teléfono con sus uñas postizas de color rosa chillón. Coloco las tazas en la mesa, una por una, con cuidado de no hacer ruido, porque cualquier distracción, cualquier error mínimo, será motivo para otro comentario mordaz, para otra humillación pública. Gracias, murmura el abogado de la familia, el licenciado Martínez, y es el único en esta sala que me trata como un ser humano. Los demás ni siquiera reconocen mi presencia hasta que necesitan algo en agua en café. Más servilletas, un objeto sobre el cual proyectar su frustración cuando las cosas no salen como ellos quieren. Pero hoy es diferente. Hoy, mientras camino hacia la puerta con la bandeja vacía en mis manos, mientras escucho cómo continúan su discusión acalorada sobre las deudas que están a punto de hundirlo, sobre el banco que amenaza con ejecutar la hipoteca de esta mansión en la que he trabajado durante los últimos 12 años, siento algo que hace tiempo no sentía: una calma absoluta, una frialdad que me recorre las venas como hielo. Porque yo sé algo que ellos no saben, yo tengo algo que ellos jamás podrían imaginar. Y en exactamente 15 minutos, cuando el licenciado que contraté llegue a esta casa con los documentos que cambiarán todo, esta familia descubrirá que la limpiadora a la que tanto despreciaron, a la que tanto humillaron, ahora es la dueña de su destino. Pero, antes de llegar a ese momento, déjame contarte cómo llegué aquí. Déjame contarte mi historia, porque necesitas entender cada insulto, cada mirada de desprecio, cada noche en la que lloré en silencio en mi pequeña habitación del sótano, para que puedas apreciar la dulzura absoluta de lo que está a punto de suceder. Y oye, si esta historia te está enganchando, si ya quieres saber cómo termina todo esto, hazme un favor, Dale, me gusta este video y suscríbete al canal, porque tengo muchas más historias que contarte. Historias de justicia, de venganza fría y calculada, de personas que subestimaron a la persona equivocada. Dale clic a ese botón rojo de suscripción ahora mismo, porque lo que viene es mejor de lo que te imaginas. Ahora sí, déjame llevarte 12 años atrás, al día en que crucé por primera vez las puertas de hierro forjado de la mansión Santillán. Tenía 37 años. Entonces, acababa de salir de un divorcio devastador que me había dejado sin casa, sin ahorros, y con una hija de 14 años a quien mantener. Mi ex esposo se había quedado con todo en la casa que habíamos comprado juntos, el negocio de consultoría que yo había ayudado a construir, incluso mi buen nombre, porque había esparcido rumores por todo nuestro círculo social de que yo era una irresponsable, una mala administradora, una mujer que no sabía cuidar lo que tenían. Mentiras. Todo mentiras, pero mentiras que la gente creyó porque él tenía carisma, contactos y esa habilidad diabólica de hacer que todos lo vieran como la víctima. Así que ahí estaba yo, con una licenciatura en administración de empresas que ya no me servía de nada porque nadie quería contratarme.
después del escándalo fabricado por mi ex, buscando cualquier trabajo que me permitiera poner comida en la mesa, y encontré el anuncio en el periódico: Se busca empleada doméstica de tiempo completo para mansión familiar, se ofrece habitación y sueldo competitivo. Competitivo para ellos significaba apenas por encima del salario mínimo, pero yo no estaba en posición de negociar con la señora. Valeria me entrevistó en la sala principal de la casa. Esa sala con pisos de mármol italiano importado, con cortinas de seda que costaban más de lo que yo ganaría en 5 años, con pinturas al óleo de antepasados aristócratas colgadas en paredes forradas de papel tapiz francés. Ella me miró de arriba abajo con esos ojos grises y fríos, evaluándome como se evalúa una herramienta en una ferretería, determinando si sería útil o defectuosa. ¿Experiencia en limpieza?, preguntó con su acento perfectamente modulado. Ese acento que las mujeres de la alta sociedad mexicana cultivan en colegios privados suizos. Sí, señora, mentí, porque ¿qué otra opción tenía? ¿Referencias? ¿Referencias? Las puedo conseguir, señora. Otra mentira, pero ella no verificó. Creo que mi desesperación era tan obvia, tan palpable, que supo que haría cualquier cosa, que aceptaría cualquier condición, que nunca me quejaría, y así comenzó mi vida en la mansión Santillán. Me dieron una habitación en el sótano, al lado de la lavandería, un espacio de quizá 3 metros por 4 metros, con una cama individual, un armario diminuto, y una ventana estrecha que daba al estacionamiento. Podía escuchar el rugido de los motores de sus autos de lujo cada mañana cuando salían a sus vidas importantes San Ricardo, a su oficina, donde hacía quién sabe qué, porque nunca he conocido a un hombre más incompetente. Valeria a sus desayunos con amigas en restaurantes exclusivos de Polanco, Sofía a sus clases de yoga y sus sesiones de spa que le costaban miles de pesos. Cada semana yo me levantaba a las 5 de la mañana. 5 de la mañana. Todos los días, sin excepción, sin importar si había dormido bien o si me dolía la espalda de cargar cubetas de agua y bolsas de basura. Mi rutina era precisa, casi militar, al preparar el café, limpiar la cocina que ellos habían dejado hecha un desastre la noche anterior, planchar las camisas de Ricardo que tenían que verse impecables, aunque él se pasara el día sentado en su oficina, haciendo llamadas intrascendentes, sacudir los muebles, aspirar las alfombras persas, limpiar los 8 baños de la casa, cambiar las sábanas de seda egipcia de las 4 recámaras principales, lavar la ropa, preparar el almuerzo, servir el almuerzo, limpiar después del almuerzo, y así sucesivamente hasta las 10 u 11 de la noche, cuando finalmente podía arrastrarme a mi habitación en el sótano y dejarme caer en la cama, tan exhausta que ni siquiera tenía energía para llorar. Pero lo peor no era el trabajo físico, lo peor eran las palabras, los comentarios, las humillaciones constantes y calculadas diseñadas para recordarme mi lugar, para asegurarse de que nunca olvidara que yo era menos que ellos, que yo existía únicamente para facilitar sus vidas cómodas y privilegiadas. ¿Cuánto tiempo llevas usando ese uniforme?, me preguntó Valeria una mañana mientras yo le servía su café con leche descremada y exactamente media cucharadita de azúcar Splenda. Ni más ni menos. Es nuevo, señora, respondí, aunque era una mentira piadosa. Había comprado ese uniforme gris en el mercado porque no podía permitirme nada mejor, y ya tenía 3 meses usándolo, lavándolo cada noche, colgándolo para que se secara en mi habitación del sótano. Pues se ve viejo y horrible, dijo ella con ese tono casual, como quien comenta el clima. Deberías comprarte algo mejor. Te ves como una indigente recorriendo mi casa. Es vergonzoso cuando tengo visitas. Otro día, mientras yo limpiaba el piso de la sala con la fregona, Ricardo entró con 2 de sus amigos, esos hombres de traje caro que trabajaban en finanzas o en alguna corporación y que se comportaban como si el mundo les debiera algo. No le hagan caso, dijo Ricardo señalándome con el pulgar, como si yo fuera un mueble. Es solo la limpiadora. Ni siquiera sabe leer, creo. Se rieron. Los 3 se rieron de mí mientras yo seguía fregando el piso, manteniendo la cabeza gacha, apretando los dientes tan fuerte que me dolía la mandíbula. Yo, que había pasado 4 años en la universidad,
que había leído a Octavio Paz y a Carlos Fuentes, que había redactado propuestas de negocio que habían conseguido contratos de millones de pesos. Ahora era la limpiadora que ni siquiera sabe leer. Sofía era quizá la peor de todos, porque al menos Ricardo era obviamente cruel, y Valeria tenía esa frialdad aristocrática que al menos era consistente. Pero Sofía era dulce cuando le convenía y venenosa cuando no. Un día me decían: «Ay, pobrecita, debes estar tan cansada, descansa un poco». Sí, y al día siguiente gritaba: «¿Qué no puedes hacer nada bien? Mira cómo dejaste mi baño. Hay manchas de agua en el espejo. ¿Eres idiota? ¿O qué?». Todo dependía de su estado de ánimo, de si su novio de turno la había tratado bien o mal, de si había conseguido las entradas para el concierto que quería o no. Y yo aguantaba porque necesitaba el dinero, porque mi hija dependía de mí, porque no tenía a dónde ir ni a quién recurrir. Aguantaba porque me decía a mí misma que era temporal, que algún día encontraría algo mejor, que algún día las cosas cambiarían. Pero los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses y los meses en años. 12 años. 12 años de mi vida dedicados a limpiar la suciedad de personas que me veían como suciedad. Pero hubo alguien que sí me vio, alguien que sí notó quién era yo realmente, más allá del uniforme gris y las manos agrietadas por los químicos de limpieza. Su nombre era don Esteban Villarreal, y era el tío abuelo de Valeria, un hombre de 82 años que vivía en el ala este de la mansión, en una suite privada, donde yo entraba cada mañana para limpiar, para cambiar su ropa de cama, para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba. Don Esteban era diferente, era de otra época, de otra generación, de una clase de personas que entendían que el dinero no te hacía superior, solo te hacía responsable. Había hecho su fortuna en bienes raíces décadas atrás, comprando terrenos en lo que entonces eran las afueras de la Ciudad de México y que ahora eran zonas prime de desarrollo. Había sido un hombre de negocios astuto, calculador, pero también justo. O al menos eso decían al principio. Nuestras interacciones eran breves y profesionales. «Buenos días, don Esteban». «Buenos días, señorita». Yo limpiaba su habitación, él leía su periódico y tomaba su té. Pero con el tiempo comenzamos a hablar. Él me preguntaba cosas que nadie más en esa casa. Me preguntaba cómo estaba mi hija, si había leído algún libro interesante, qué pensaba yo sobre las noticias del día, y yo, cautelosa al principio, comencé a abrirme. Descubrió que yo había estudiado administración. Descubrió que había tenido una vida antes de ser la limpiadora de la mansión Santillán. Y en lugar de sorprenderse o burlarse, solo asintió con esa sabiduría tranquila que tienen algunos ancianos, y dijo: «Ann sabía que había algo especial en usted. Se nota en la forma en que hace las cosas, con cuidado, con inteligencia. No es solo una limpiadora. Nunca lo ha sido». Esas palabras me hicieron llorar esa noche en mi habitación del sótano, porque hacía tanto tiempo que alguien me había visto como algo más que un par de manos para limpiar, como algo más que un objeto de burla y desprecio. Y desprecio a don Esteban se convirtió en mi único amigo en esa casa. Me prestaba libros de su biblioteca personal, novelas de García Márquez y Vargas Llosa que yo leía por las noches cuando finalmente terminaba mi trabajo. Hablábamos de economía, de política, de filosofía. Él me contaba historias de sus días como empresario, de los errores que había cometido y las lecciones que había aprendido. Mi sobrina nieta Valeria me dijo una vez con una tristeza profunda en sus ojos cansados: «Ha desperdiciado todo lo que su familia construyó, ella y ese hijo suyo. No saben el valor del dinero porque nunca han tenido que ganárselo. Viven de lo que otros construyeron y pronto no quedará nada». No entendí lo que quería decir con eso, hasta mucho después. Don Esteban murió hace 2 años. En su sueño, pacíficamente. Yo fui quien lo encontró esa mañana cuando entré a limpiar su habitación. Estaba recostado en su cama, con una expresión serena en su rostro, como si finalmente hubiera encontrado el descanso que merecía. Lloré tanto que Valeria entró preguntando qué pasaba, y cuando le dije que don Esteban había fallecido, ella solo dijo: «Qué lástima. Llama al doctor para que venga a certificar el deceso».
y se fue. Ni una lágrima, ni un momento de silencio, solo trámites y protocolos. El funeral fue ostentoso, como todo lo que hacía esa familia. Valeria lloró lágrimas falsas frente a los invitados, hablando de lo mucho que amaba a su tío abuelo, de lo importante que había sido para ella mentiras, puras mentiras. Don Esteban había estado solo en sus últimos años, ignorado por su familia, excepto cuando necesitaban su firma para algún documento, o su consejo para alguna inversión que de todos modos terminarían arruinando después del funeral. La vida continuó como siempre. Yo seguía limpiando. Ellos seguían despreciándome. El mundo giraba en su eje de siempre, hasta que 3 semanas después, un abogado que yo no conocía llamó a la puerta de mi habitación en el sótano. Su nombre era licenciado Alfredo Guerrero, y traía consigo un portafolio de cuero negro, y una expresión seria que me hizo pensar que estaba en problemas, que quizá la familia me estaba demandando por algo ridículo, por alguna copa de cristal rota que ni siquiera recordaba haber tocado. Señora, dijo con una formalidad que me desconcertó, porque nadie me llamaba señora en esa casa. Necesito hablar con usted sobre el testamento del señor Esteban Villarreal. Me senté en mi cama, porque no tenía sillas en mi habitación, y él permaneció de pie, abriendo su portafolio y sacando documentos legales con sellos oficiales y firmas en tinta azul. Don Esteban comenzó: el licenciado Guerrero modificó su testamento hace 6 meses. En ese testamento lo nombró a usted como su heredera universalan. Las palabras no tenían sentido. Herederan universalan yo. Debe ser un error, dije con voz temblorosa. No, señora, no hay error. Don Esteban fue muy claro en sus instrucciones. A usted le corresponde la totalidad de su patrimonio personal, que asciende a 104 millones de pesos, además de propiedades, inversiones y otros activos que están siendo valuados en este momento. El testamento ha sido validado por un juez. Es completamente legal y vinculante. ¿104 millones de pesos? 104 millones. 104 millones. La cifra era tan absurda, tan imposible, tan surreal, que me eché a reír. Una risa histérica incontrollable, que salió de lo más profundo de mi pecho y que probablemente hizo que el licenciado Guerrero pensara que me había vuelto loca. Quizá sí me volví loca en ese momento. Quizá mi mente se quebró un poco ante la imposibilidad de lo que estaba escuchando. ¿Por qué? Logré preguntar cuando finalmente recuperé el aliento. ¿Por qué? A mí. El licenciado Guerrero sonrió levemente, y por primera vez vi algo parecido a la calidez en su rostro. Don Esteban dejó una carta para usted. Me instruyó que se la entregara personalmente. Sacó un sobre de su portafolio. Un sobre grueso de papel crema, con mi nombre escrito en la caligrafía elegante y temblorosa de Don Esteban. En la carta decía: querida amiga Ansi, ¿estás leyendo esto? Significa que finalmente he partido. No temas. No estoy triste. He vivido una vida larga y, en su mayoría, satisfactoria, pero uno de mis mayores arrepentimientos es haber sido testigo silencioso del abuso que has sufrido en esta casa durante todos estos años. Debí haber intervenido más, debí haberte protegido más. Esta es mi forma de compensarte. Aunque sé que ninguna cantidad de dinero puede devolverte la dignidad que te arrebataron día tras día, he decidido dejarte mi fortuna, porque eres la única persona en mi familia, extendida o inmediata, que demuestra tener carácter, inteligencia y, sobre todo, humanidad. Mi sobrina Valeria y sus hijos son parásitos que han vivido del nombre familiar sin contribuir nada de valor al mundo. No merecen ni un peso de lo que yo construí. Usa este dinero sabiamente. Reconstruye tu vida. Dale a tu hija la educación y las oportunidades que merece. Y, si lo deseas, muéstrales a esos miserables que te trataron como basura exactamente quién eres y qué vales, no como venganza, sino como justicia. Hay una diferencia y confío en que tú la entiendes. Anka ha sido mi única amiga verdadera en estos últimos años. Gracias por tratarme como un ser humano cuando todos los demás me trataban como una reliquia incómoda. Gracias por las conversaciones, por los libros, por las sonrisas. Eras la única luz en esta casa oscura. Sé feliz. Querida amiga, lo mereces más que nadie que conozco. Con cariño y respeto. Esteban Villarreal. Lloré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas, hasta que mi cuerpo entero temblaba,
y el licenciado Guerrero tuvo que darme un vaso de agua y esperar a que me calmara. Don Esteban me había visto, realmente me había visto, y no solo eso me había validado, me había dado la herramienta definitiva para reconstruir mi vida, para liberarme de esta prisión de humillación en la que había vivido durante 12 años. ¿La familia sabe? Pregunté cuando finalmente pude hablar con coherencia. El licenciado Guerrero negó con la cabeza. No todavía. El testamento se lee oficialmente en 3 días, pero quería hablar con usted primero, como don Esteban instruyó. Tengo que advertirle. Esto va a causar un conflicto enorme. La familia Santillán esperaba heredar la fortuna de don Esteban. Van a intentar impugnar el testamento, van a contratar abogados, van a hacer todo lo posible para quitarle lo que legalmente le pertenece. ¿Pueden hacerlo? Pregunté, y el miedo comenzó a crecer en mi pecho. El licenciado Guerrero me miró directamente a los ojos con una intensidad que me tranquilizó. Don Esteban anticipó eso. El testamento es hermético, fue evaluado por 3 notarios independientes. Don Esteban estaba en pleno uso de sus facultades mentales cuando lo redactó, y hay documentación médica que lo confirma. Pueden intentar lo que quieran, pero no van a ganar. Ese dinero es suyo, señora, legalmente, irrevocablemente suyo. Pasé los siguientes 3 días en un estado de shock absoluto. Seguí haciendo mi trabajo, limpiando los pisos, sirviendo el café, soportando los insultos ocasionales, pero todo parecía surrealista, como si estuviera observando mi vida desde fuera de mi cuerpo. Yo, que me había acostumbrado a ser invisible, que me había entrenado para pasar desapercibida, ahora cargaba un secreto que lo cambiaba todo. 104 millones de pesos. Era más dinero del que podría gastar en varias vidas. Era libertad, era poder, era justicia. El día de la lectura del testamento llegó. Toda la familia estaba reunida en la sala principal. Valeria, en su traje Chanel negro, con sus perlas y su aire de superioridad. Ricardo, en su traje italiano, revisando su teléfono con desinterés. Sofía en un vestido negro ajustado que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes. Había otros parientes también, primos lejanos y tíos que apenas conocía, todos con la misma expresión de expectativa codiciosa en sus rostros. Estaban ahí para escuchar cómo se dividirían los millones de don Esteban entre ellos. Yo estaba en la cocina, supuestamente preparando café y bocadillos para los invitados, pero podía escuchar todo a través de la puerta entreabierta. El licenciado Guerrero comenzó a leer el testamento con voz clara y profesional. Habló de las propiedades, de las inversiones, de las cuentas bancarias, y entonces llegó la parte crucial, la cláusula que nombraba al heredero universal. Dejo la totalidad de mi patrimonio personal, valorado en 104 millones de pesos, más todas mis propiedades e inversiones, a la señora El silencio que siguió fue absoluto, y entonces escuché mi nombre completo, pronunciado con claridad en esa sala llena de personas que me habían tratado como nada durante más de una década, en reconocimiento a su carácter, su integridad y su humanidad genuina. En el caos que estalló fue inmediato. Gritos en acusaciones, Valeria chillando que era imposible, que era un fraude, que yo debía haber manipulado a su tío abuelo en sus últimos días de vida. Ricardo exigiendo ver los documentos originales, gritando que esto era un insulto a la familia. Sofía llorando de forma teatral, diciendo que esto no podía estar pasando. Yo salí de la cocina en ese momento. Caminé hacia la sala con mi uniforme gris, con mi delantal manchado, con mis manos que olían a cloro. Todos se voltearon a verme, y por primera vez en 12 años no bajé la mirada. Los miré directamente a los ojos, uno por uno, y vi el shock, la incredulidad, el odio puro en sus rostros. Antes de que sigamos, necesito que hagas algo por mí. Deja tu comentario aquí abajo diciéndome desde qué ciudad y país me estás viendo. Quiero saber dónde están todos ustedes. Los que entienden lo que es ser subestimado, los que saben lo que se siente cuando te tratan como si no valieras nada. Escribe tu ciudad y tu país en los comentarios. Quiero saberlo. Quiero saber que no estoy sola en esto. Donde me quedé,
Estaba parada en la sala, rodeada de la familia que me había despreciado durante años, y ellos acababan de descubrir que yo era la heredera de 104 millones de pesos. Valeria fue la primera en atacar, por supuesto. Era su naturaleza. Como una serpiente que detecta movimiento, se lanzó contra mí con todo el veneno que había estado acumulando durante décadas de privilegio no ganado. «Esto es fraude», gritó, su rostro perfectamente maquillado contorsionándose en una mueca de furia. «¿Tú lo manipulaste? Aprovechaste que era un anciano vulnerable para robarle lo que por derecho nos pertenece». Se levantó de su silla tan rápido que su collar de perlas se movió violentamente contra su cuello. «No voy a permitir que una limpiadora muerta de hambre se quede con el dinero de mi familia». Ricardo se unió, acercándose a mí con los puños apretados, y por un momento pensé que podría llegar a la violencia física. «Papá tenía demencia», dijo, su voz temblando de rabia. Obviamente no estaba en sus cabales cuando hizo ese testamento ridículo. «Vamos a impugnarlo. Vamos a contratar a los mejores abogados del país. No vas a quedarte con ni un peso. ¿Me oyes? Ni un maldito peso». El licenciado Guerrero se puso de pie, su voz cortando el caos con autoridad profesional. «Señor Santillán, le sugiero que se calme antes de hacer acusaciones infundadas que podrían constituir difamación». Don Esteban Villarreal fue evaluado por 3 psiquiatras independientes 2 meses antes de redactar su testamento final. Todos certificaron que estaba en pleno uso de sus facultades mentales. El testamento es legalmente inquebrantable. Pueden intentar impugnarlo si lo desean, pero les advierto que solo estarán desperdiciando su tiempo y su dinero. Dinero que ella nos robó. Chilló Sofía, sus lágrimas corriendo por su rostro, arruinando su maquillaje caro. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a esta familia que te dio trabajo, que te dio un techo, que te dio todo durante años? Y ahí fue cuando finalmente hablé. Mi voz salió tranquila, fría, controlada. Una voz que yo no sabía que poseía. Todo. Me dieron. ¿Todo? Los miré uno por uno, dejando que mis palabras flotaran en el aire como humo. Me dieron un sueldo miserable por trabajar 14 horas al día, 7 días a la semana. Me dieron una habitación en el sótano que era más pequeña que su vestidor. Valeria. Me dieron humillación constante, insultos diarios y la certeza absoluta de que ustedes me veían como basura. Eso fue lo que me dieron. Eras la empleada. Gritó Valeria. Era tu trabajo. Te pagábamos por hacer tu trabajo. Y yo lo hacía. Respondí con esa calma helada que ahora me poseía. Cada día, sin falta, sin quejarme. Pero don Esteban vio algo en mí que ustedes nunca pudieron ver porque están demasiado ocupados viéndose a sí mismos. Él vio un ser humano con dignidad, con inteligencia, con valor, y decidió que yo era más merecedora de su fortuna que cualquiera de ustedes. Y ¿saben qué? Tenía razón. Ricardo dio un paso hacia mí, amenazante. «Esto no se va a quedar así. Te vamos a destruir». «¿Vamos a qué?» «¿Qué?» Lo interrumpí, y por primera vez en 12 años, fui yo quien interrumpió a alguien en esa casa. «¿Van a llevarme a los tribunales? Adelante». «Adelante, el licenciado Guerrero me ha asegurado que ganaremos». «¿Van a difamarme? Inténtenlo. Yo no tengo reputación que perder. Gracias a ustedes. ¿Van a despedirme?» Me reí, una risa genuina que salió de lo profundo de mi pecho. Esa sería la mejor noticia del día. Fue entonces cuando Valeria cambió de táctica. Vi el cálculo en sus ojos, la manipulación arrastrándose de vuelta a su voz. «Mira», dijo, suavizando su tono, acercándose a mí con las manos extendidas como si fuéramos amigas. «Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Quizá no siempre te tratamos tan bien como deberíamos. Pero somos familia, en cierto sentido. Has vivido con nosotros durante años. Seguramente podemos llegar a un acuerdo. Te daremos, digamos, 10 millones. Es una fortuna enorme para alguien como tú. Puedes comprar una casa, asegurar el futuro de tu hija, vivir cómodamente el resto de tu vida. Y nosotros nos quedamos con el resto. ¿Que por derecho familiar no?» Dije simplemente no. Su rostro se congeló. «¿No qué? No hay trato. No hay
Acuerdo, no hay negociación. El dinero es mío, legal y completamente mío, y ustedes no van a ver ni un centavo de él. Crucé mis brazos sobre el pecho, sintiendo por primera vez en más de una década una sensación de poder absoluto. Don Esteban fue muy claro en su testamento. Él no quería que ustedes tuvieran nada, y yo voy a honrar sus deseos. El rostro de Valeria pasó del rosa al rojo al púrpura en cuestión de segundos. Eres una desagradecida, una traidora. Después de todo lo que hicimos por ti, todo lo que hicieron por mí, dejé que la pregunta flotara entre nosotros. Valeria, ¿recuerdas aquella vez que tu nieta pequeña, Isabela, se cayó en la piscina y yo la saqué del agua y le hice reanimación cardiopulmonar porque tú estabas demasiado ocupada hablando por teléfono para darte cuenta? ¿Recuerdas cómo cuando finalmente te diste cuenta, me gritaste por haberla mojado, por haber arruinado su vestido de diseñador, y luego le dijiste a tus amigas que tú la habías salvado? Yo nunca te corregí, nunca les dije a nadie la verdad, porque ese era mi lugar. ¿Verdad? Invisible, silenciosa, sin importancia. Vi cómo la sangre se drenaba de su rostro. Ella recordaba, por supuesto que recordaba a Me, volví hacia Ricardo. ¿Y tú? ¿Recuerdas cuando tu esposa te dejó porque descubrió que tenías un amante en Cuernavaca y viniste borracho a la casa a las 3 de la mañana llorando como un niño? ¿Recuerdas quién te dio agua, quién te ayudó a subir las escaleras, quién te cubrió con una manta y nunca le dijo a nadie lo patético que te veías? Yo lo hice. Y al día siguiente, me trataste como siempre, como si fuera invisible. Ricardo no pudo sostenerme la mirada. Sus ojos se desviaron hacia el piso, y finalmente, Sofía, ¿y tú? Querida Sofía, ¿recuerdas todas esas veces que llorabas en tu habitación después de que tus novios te dejaban porque descubrían que solo te interesaba su dinero? ¿Recuerdas quién te escuchaba? ¿Quién te traía té? ¿Quién te decía que eras valiosa más allá de tu apariencia? Y luego, cuando tus amigas venían, ¿recuerdas cómo me presentabas? Ella es solo la limpiadora. Ni siquiera le hables, Anne, como si yo fuera un mueble, como si no tuviera sentimientos. Sofía abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Solo más lágrimas, estas quizá genuinas por primera vez en su vida superficial. Así que no, continué, mi voz ganando fuerza con cada palabra. No me digan que me dieron todo. No me digan que debería estar agradecida. Ustedes me dieron exactamente lo que merecían recibir a cambio en mi trabajo. Nada más. Don Esteban me dio lo único que realmente importaba en respeto, en reconocimiento, en dignidad, y sí, dinero. Mucho dinero. Dinero que voy a usar para construir la vida que merezco, la vida que ustedes intentaron convencerme de que nunca podría tener. El licenciado Guerrero tosió discretamente. Si me permiten, hay otro asunto que debemos discutir. Sacó más documentos de su portafolio. La mansión en la que actualmente residen, esta propiedad, está técnicamente bajo un fideicomiso que don Esteban creó hace 30 años. Con su muerte, ese fideicomiso se disuelve. La propiedad pasará a manos de la señora, me señaló, junto con todo lo demás. Tienen 60 días para desalojar las instalaciones. El silencio que siguió fue tan profundo que podía escuchar mi propio corazón latiendo. Valeria se dejó caer en su silla, su rostro ahora completamente blanco. No, susurró, no, esta casa. Esta casa ha estado en mi familia durante generaciones técnicamente. Corrigió el licenciado Guerrero con esa precisión legal que probablemente había perfeccionado durante décadas. Esta casa fue comprada por don Esteban con su propio dinero en 1974. Él permitió que su familia viviera aquí bajo el fideicomiso, pero siempre fue su propiedad personal, y ahora es propiedad de su heredera. Ricardo se puso de pie de un salto, su teléfono ya en la mano. Voy a llamar a nuestros abogados ahora mismo. Esto no puede ser legal. No puede. Es completamente legal, lo interrumpió el licenciado Guerrero. Y les sugiero que ahorren su dinero en abogados. Lo van a necesitar, considerando que también perdieron acceso al fondo de inversión familiar que don Esteban administraba.
Ese fondo, valorado en aproximadamente 58 millones de pesos adicionales, también pasa a manos de la señora. ¿58 millones adicionales? La voz de Valeria era apenas un susurro ahogado. Pero ese dinero era para las futuras generaciones de la familia. Era para los hijos de Ricardo, para los míos, Era dinero de don Esteban, dije firmemente. Dinero que él ganó con su trabajo, con su inteligencia, con su esfuerzo. Dinero que ninguno de ustedes ayudó a crear. Y ahora es mío. Todo es mío. Valeria finalmente colapsó. No físicamente, pero vi como algo dentro de ella se rompía. Todo su mundo, construido sobre privilegio heredado y arrogancia no ganada, acababa de desmoronarse. No podemos perder esta casa, dijo con voz temblorosa. ¿Dónde vamos a vivir? Y aquí fue donde sentí la tentación. La tentación de decir algo cruel, algo despiadado, algo que reflejara todos los años de dolor que ellos me habían causado. Podría haberles dicho en la calle, donde pertenecen. Podría haberlos destruido con palabras, como ellos me habían destruido a mí tantas veces, pero no lo hice, porque no era como ellos. Nunca lo había sido. Tienen 60 días, dije con calma. Es más de lo que ustedes me habrían dado si las circunstancias fueran al revés. Usen ese tiempo sabiamente. Busquen trabajo. Busquen un lugar para vivir que puedan pagar con sus propios recursos. Aprendan lo que es ganarse la vida honestamente, sin depender de la fortuna de alguien más. Ricardo dejó escapar una risa amarga. Trabajo. ¿Nosotros? No tenemos experiencia laboral real. Toda nuestra vida hemos vivido del dinero de don Esteban. Terminé por él. Lo sé, Anel también lo sabía. Por eso hizo lo que hizo, para obligarlos a aprender, a crecer, a convertirse en algo más que parásitos. Considérenlo un favor. Un favor. Sofía finalmente encontró su voz, aunque sonaba quebrada. ¡Nos estás destruyendo! No, corregí. Yo no los estoy destruyendo. Ustedes se destruyeron a sí mismos al nunca aprender el valor del trabajo, del esfuerzo, de la humildad. Yo solo soy la consecuencia de sus propias decisiones. Don Esteban fue lo suficientemente sabio para verlo, y fue lo suficientemente valiente para hacer algo al respecto. El licenciado Guerrero cerró su portafolio. Creo que aquí hemos terminado. Señora, me miró. Mañana podemos comenzar con los trámites de transferencia. Le sugiero que contrate un contador y un asesor financiero. Es una suma considerable y querrá manejarla apropiadamente. Ya tengo algunas ideas, dije, y era verdad. Durante los últimos 3 días, desde que me había enterado de la herencia, había estado pensando en mi hija, que ahora podría asistir a la mejor universidad del país, del mundo, si así lo deseaba. Pensando en la fundación que podría crear para ayudar a otras mujeres en situaciones similares a la mía, mujeres atrapadas en empleos donde son abusadas, donde son tratadas como menos que humanas. Pensando en todo el bien que podría hacer con esta fortuna inesperada. Pero también pensando en justicia. En dulce, fría justicia caminé hacia la puerta de la sala, lista para irme, lista para comenzar mi nueva vida. Pero me detuve en el umbral y me volteé para mirarlos una última vez. Valeria lloraba en silencio en su silla. Ricardo tenía la cabeza entre las manos. Sofía miraba al vacío con ojos vidriosos. Los primos y tíos lejanos se escabullían silenciosamente, como ratas abandonando un barco que se hunde. Una cosa más, dije. Don Esteban me dejó una carta. En ella me sugirió que si lo deseaba, podría mostrarles exactamente quién soy y qué valgo. No como venganza, sino como justicia. Eso es lo que estoy haciendo. No es personal, es simplemente equilibrio. A ustedes me trataron como nada durante 12 años. Ahora tienen la oportunidad de sentir cómo es eso. Úsenla para aprender. Úsenla para crecer. ¿O no? ¿O no? Esa elección es completamente suya. Salí de la sala y regresé a mi habitación en el sótano. Recogí mis pocas pertenencias en ropa, algunos libros, una fotografía de mi hija. Todo cabía en una maleta pequeña. 12 años de mi vida reducidos a una maleta pequeña. Pero no estaba triste, estaba libre.
El licenciado Guerrero me esperaba afuera con su auto. ¿A dónde quiere que la lleve?, preguntó mientras yo guardaba mi maleta en el maletero. A un hotel, dije, el mejor hotel que pueda encontrar. Quiero dormir en una cama con sábanas limpias que yo no tenga que lavar. Quiero despertarme sin una alarma. Quiero pedir servicio a la habitación y que alguien más me traiga el café para variar. Él sonrió. Creo que se lo ha ganado. Mientras nos alejábamos de la mansión Santillán, miré por la ventana trasera del auto. Vi a Valeria salir corriendo a la puerta principal, gritando algo que no pude escuchar. Tal vez estaba tratando de detenerme. Tal vez estaba maldiciendo mi nombre. No importaba, ya no tenía poder sobre mí. Nunca más lo tendrían. Los siguientes meses fueron un torbellino. Contraté al mejor contador de la ciudad, un hombre llamado Sergio, que había trabajado con algunas de las familias más ricas de México y que sabía exactamente cómo proteger y hacer crecer una fortuna. Contraté a un asesor financiero que diversificó mis inversiones, colocando el dinero en propiedades, bonos, acciones internacionales. Todo diseñado para asegurar que ni yo ni mi hija tuviéramos que preocuparnos por dinero. Nunca más en nuestras vidas compré una casa. No una mansión ostentosa como la de los Santillán, sino algo elegante y cómodo en una zona tranquila de la ciudad. 3 recámaras, un jardín pequeño pero hermoso, ventanas grandes que dejaban entrar la luz del sol. Un lugar que finalmente podía llamar mío, le dije a mi hija. La verdad sobre todo. Ella tenía 26 años ahora, trabajando como maestra en una escuela pública, porque yo nunca había podido pagarle la universidad. Lloró cuando le conté sobre la herencia, sobre los años de humillación que había soportado para mantenerla. Mamá, dijo entre sollozos, ¿por qué nunca me dijiste? Podría haber ayudado, porque eras mi hija. La interrumpí, abrazándola fuerte, y mi trabajo era protegerte, darte una vida mejor de la que yo tenía. Y lo hice. Eres una buena persona, una persona trabajadora con valores reales. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero. Pero ahora tienes dinero, dijo con una sonrisa tímida. Ahora tenemos dinero, corregí, y vamos a usarlo bien. La inscribí en un programa de maestría en educación, en una universidad prestigiosa. Su sueño siempre había sido convertirse en directora de escuela, crear programas educativos innovadores para niños de comunidades de bajos recursos. Ahora podía hacerlo sin preocuparse por las colegiaturas, sin tener que trabajar 3 empleos simultáneamente solo para sobrevivir, y luego llegó la parte que más había estado esperando, la parte donde las cosas realmente se pusieron interesantes. 6 meses después de la lectura del testamento, mi contador me llamó con noticias. La familia Santillán está en graves problemas financieros, me informó. Aparentemente, han estado viviendo a crédito durante años, asumiendo que siempre tendrían acceso a la fortuna de don Esteban. Ahora que eso se acabó, los acreedores están llamando. Tienen deudas por aproximadamente 23 millones de pesos. ¿23 millones? Solté un silbido bajo. ¿En qué gastaron todo ese dinero? Principalmente en mantener su estilo de vida. Autos de lujo, viajes, ropa de diseñador, membresías de clubes exclusivos. Ricardo también hizo algunas inversiones extremadamente malas en empresas que fracasaron, y Valeria aparentemente tiene una adicción seria a las joyas y al arte. ¿Y ahora?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ahora están tratando de vender la empresa familiar, una compañía de importación que don Esteban fundó hace décadas. Es lo único de valor que todavía poseen técnicamente, aunque está cargada de deudas. El problema es que nadie quiere comprarla, está mal administrada, tiene una reputación terrible y los números no cuadran. Sonreí. Una sonrisa fría, calculada. ¿Cuánto están pidiendo? 15 millones. Pero no vale ni la mitad de eso en su estado actual. Diles que ofrezco 5 millones. En efectivo, transferencia inmediata. Hubo una pausa. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Esa empresa está en muy mal estado. Necesitaría una reestructuración completa para ser rentable. Lo sé, dije, pero quiero comprarla de todos modos. Tengo mis razones.
Sergio, mi contador, era demasiado profesional para cuestionar mis decisiones, pero pude escuchar la curiosidad en su voz. Como usted diga, prepararé la oferta a la respuesta llegó en 24 horas. Aceptaban. Aceptaban. Por supuesto que aceptaban. Estaban desesperados. Estaban desesperados. 5 millones de pesos no era suficiente para saldar todas sus deudas, pero era mejor que nada. Y era más de lo que nadie más estaba ofreciendo en el día de la firma. Fue tan exquisito. Nos reunimos en las oficinas del licenciado Guerrero. Valeria y Ricardo llegaron en un taxi, no en uno de sus autos de lujo que habían tenido que vender. Valeria llevaba un vestido que reconocí de hace 2 años. Aparentemente, ya no podía permitirse ropa nueva. Ricardo parecía haber envejecido 1 década en 6 meses. Tenía ojeras profundas, su traje estaba arrugado, y su cabello, antes perfectamente peinado, ahora mostraba canas descuidadas. Entraron a la sala de conferencias y se detuvieron en seco, cuando me vieron sentada en la cabecera de la mesa. Yo llevaba un traje sastre de color gris perla, discreto, pero claramente caro. Mi cabello, que solía llevar recogido en un moño simple para trabajar, ahora estaba cortado y peinado profesionalmente. Llevaba maquillaje sutil pero experto. Me veía como lo que ahora era Anne. Una mujer de negocios exitosa. Buenos días, dije con una sonrisa cortés y fría. Por favor, tomen asiento. Valeria me miró con una mezcla de incredulidad y odio puro. Tú. ¿Eres la compradora? Sorpresa, dije sin una pizca de humor en mi voz. La limpiadora está comprando su empresa. La vida tiene un sentido del humor peculiar, ¿no creen? Ricardo se dejó caer en una silla, su rostro gris. Esto es justicia. Sugerí, karma, el universo, corrigiendo un desequilibrio. Elijan el término que prefieran. El resultado es el mismo. Yo tengo el dinero. Ustedes necesitan el dinero, y estoy dispuesta a comprarles lo último de valor que poseen. Por una miseria, escupió Valeria. 5 millones por una empresa que vale exactamente lo que alguien está dispuesto a pagar. La interrumpí. Y yo soy la única alguien haciendo una oferta. Así que vale 5 millones. Pueden aceptarlo o pueden rechazarlo y ver cómo la empresa se hunde bajo el peso de sus deudas y termina en bancarrota. En ese caso, no recibirán nada. La elección es suya. El licenciado Guerrero colocó los documentos sobre la mesa. Si están listos para proceder, Valeria miró los papeles como si fueran serpientes venenosas. Esto te hace feliz, ¿verdad? Dijo con amargura. Vernos caer, vernos sufrir, tomarlo todo de nosotros. No, respondí honestamente. No me hace feliz. Ni siquiera me da satisfacción real. Para ser sincera, porque para sentir satisfacción tendría que importarme lo que les pasa a ustedes. Y dejé de importarme hace mucho tiempo. Esto es simplemente una transacción de negocios, una buena inversión. ¿Nada personal? ¿Nada personal? Ricardo dejó escapar una risa histérica. Estás comprando la empresa de nuestra familia. Estás tomando lo último que nos quedaba. ¿Cómo puede no ser personal? Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. Porque si esto fuera personal, si realmente quisiera vengarme de ustedes por los 12 años de humillación, por los miles de insultos, por tratarme como basura cada día de mi vida en esa casa, habría hecho mucho peor. Habría comprado sus deudas y las habría ejecutado. Habría destruido su reputación públicamente. Habría usado mi dinero y mis conexiones para asegurarme de que nunca pudieran recuperarse. Pero no lo hice, porque no soy como ustedes. Nunca lo he sido. Silencio, un silencio tan pesado que casi podía tocarse. Ahora, continué, enderezándome en mi silla. Pueden firmar estos documentos y recibir 5 millones de pesos hoy, dinero que pueden usar para pagar algunas de sus deudas y tal vez, solo tal vez, comenzar a reconstruir sus vidas de una manera más honesta y humilde. O pueden irse ahora mismo si nada decidan. Valeria tomó la pluma con mano temblorosa. La vi firmar su nombre en los documentos, cada trazo una rendición, una admisión de derrota total. Ricardo firmó después.
su rostro completamente vacío de expresión, como si su mente hubiera abandonado su cuerpo para no tener que procesar esta realidad. Cuando terminaron, el licenciado Guerrero recogió los documentos y me los entregó. «Felicidades», dijo. «Ahora es oficialmente la propietaria de Importaciones Santillán». «Gracias», dije, guardando los documentos en mi maletín. Me puse de pie para irme, pero antes de salir me volteé hacia Valeria y Ricardo una última vez. «Una cosa más. Voy a reestructurar completamente la empresa. Voy a cambiar el nombre, la administración, todo, y voy a hacerla exitosa. No porque quiera restregarle su fracaso en la cara, sino porque don Esteban la fundó con su sudor y su inteligencia, y merece ser algo de lo que estar orgulloso. Voy a honrar su memoria de la manera que ustedes nunca lo hicieron». Salí de esa oficina sintiendo, no triunfo, exactamente, más bien una sensación de cierre, de justicia cumplida, de círculo completado. A los meses siguientes fueron intensos. Contraté un equipo completo de administradores profesionales para reestructurar la empresa. Despedimos a los empleados incompetentes que Ricardo había contratado basándose en conexiones familiares en lugar de mérito. Contratamos a personas calificadas, personas que realmente sabían lo que hacían. Renegociamos contratos, encontramos nuevos proveedores, implementamos sistemas modernos de gestión y lentamente la empresa comenzó a recuperarse. Los primeros 3 meses fueron difíciles, pero para el 6.º mes estábamos viendo ganancias reales. Para el primer año, la empresa era rentable y estaba creciendo. La rebautizamos como Soluciones Globales Villarreal. En honor a don Esteban, también fundé mi organización benéfica, Fundación Dignidad, dedicada a ayudar a trabajadoras domésticas y empleadas de servicio que enfrentaban abuso, explotación o condiciones laborales injustas. Ofrecíamos asesoría legal gratuita, capacitación laboral, apoyo psicológico y, en casos extremos, refugio temporal. La financié con 10 millones de pesos del dinero de la herencia. Y cada año agregaba más fondos de las ganancias de la empresa junto en la primera reunión de nuestra junta directiva. Conté mi historia. Conté sobre los 12 años en la mansión Santillán, sobre las humillaciones, sobre el uniforme gris y la habitación del sótano. Conté sobre don Esteban y su bondad inesperada, sobre la herencia que cambió mi vida. Ninguna mujer, dije con voz firme, debería tener que soportar lo que yo soporté. Ninguna mujer debería ser tratada como invisible, como sin valor, simplemente por el trabajo que hace. Y esta fundación se asegurará de que tengan opciones, recursos y, sobre todo, dignidad. Los miembros de la Junta, empresarios exitosos y líderes comunitarios que había reclutado, me dieron una ovación de pie. No por lástima, no por caridad, sino por respeto genuino. ¿Y qué pasó con la familia Santillán? Los 5 millones que les pagué por la empresa no fueron suficientes para cubrir todas sus deudas. Tuvieron que declararse en bancarrota personal. Perdieron todo en sus autos, sus joyas, sus membresías de clubes, su estatus social. Valeria ahora trabaja como vendedora en una boutique de ropa. Ricardo consiguió un empleo en una empresa de logística, comenzando desde abajo, haciendo el tipo de trabajo que solía considerar por debajo de él. Sofía se casó con un hombre de clase media, un contador que genuinamente la ama, y por primera vez en su vida está aprendiendo a vivir con un presupuesto. ¿Siento lástima por ellos? A veces, en mis momentos más generosos, reconozco que eran productos de su educación, víctimas de su propio privilegio que les enseñó que el valor de una persona se medía en pesos y apellidos. Pero luego recuerdo las miles de pequeñas crueldades, los insultos diseñados para quebrarme, las miradas de desprecio, y la lástima se desvanece. Hace 2 semanas vi a Valeria en un centro comercial. Ella estaba arreglando perchas de ropa en la boutique donde trabaja, vistiendo un uniforme corporativo simple, su cabello recogido en una cola de caballo práctica sin rastro de su antiguo peinado elegante de salón. Me vio, nuestros ojos se encontraron, vi el reconocimiento, luego la vergüenza, luego algo que podría haber sido arrepentimiento en me acerqué a ella, no porque tuviera algo que demostrar, sino porque tal vez era hora de cerrar este capítulo completamente. Hola, Valeria, dije con tono neutral. Hola, respondió ella,
su voz apenas un susurro. No había rastro de la arrogancia que solía definirla. ¿Te ves? Bien. Gracias. ¿Tú? También. ¿Tú? También. No era completamente cierto, pero era lo educado que se dice en Hubo. Un silencio incómodo. Luego ella dijo, escuché sobre tu fundación, sobre el trabajo que estás haciendo para trabajadoras domésticas. Tragó, saliva. Es bueno. Es importante en sí. Lo es. Otro silencio. Y entonces, con voz quebrada, Valeria dijo algo que nunca pensé que escucharía de sus labios. Lo siento, por cómo te tratamos. Por todo, no hay excusa para lo que hicimos. Fuimos crueles y estúpidos, y lo siento, Ann, por un momento. Solo la miré. Parte de mí quería rechazar su disculpa, decirle que era demasiado tarde, que las palabras no podían deshacer años de dolor. Pero otra parte, una parte más sabia, reconoció que ella estaba ofreciendo lo único que realmente le quedaba a Ann, humildad genuina, nacida del sufrimiento. Lo acepto, dije finalmente. No lo olvido, pero lo acepto. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Valeria, dije, y ella levantó la vista. Don Esteban me enseñó algo importante en nuestras conversaciones. Me dijo que el dinero no define a una persona, el carácter lo hace. Ustedes perdieron su dinero, pero eso les dio la oportunidad de encontrar su carácter. No la desperdicien. Asentí con la cabeza y me alejé, dejándola ahí entre las perchas de ropa. Probablemente procesando palabras que eran más gentiles de lo que ella merecía, pero que necesitaba escuchar esa noche, en mi casa hermosa y cómoda, con mi hija visitándome para cenar, con mis inversiones creciendo y mi fundación ayudando a docenas de mujeres cada mes. Reflexioné sobre el viaje extraordinario que había sido mi vida en los últimos 3 años, de limpiadora despreciada a heredera de una fortuna, de invisible a poderosa, de víctima a victoriosa, no por venganza, aunque ciertamente había habido momentos de dulce justicia, sino por algo más profundo, por la reivindicación del valor humano inherente que nadie debería poder quitar. Sin importar cuánto lo intenten, don Esteban me vio cuando nadie más lo hacía, me valoró cuando nadie más lo hacía, y me dio las herramientas no solo para sobrevivir, sino para prosperar, para reconstruir, para convertirme en la persona que siempre supe que podía ser debajo de ese uniforme gris y esas manos agrietadas por el cloro. Mi hija levantó su copa de vino esa noche. Un brindis, dijo con una sonrisa, por la abuela que me crió con dignidad incluso cuando otros intentaban quitársela. Y por don Esteban, que vio lo que otros se negaban a ver. Por don Esteban, repetí, levantando mi propia copa. Y por todas las mujeres que siguen siendo invisibles, que siguen siendo menospreciadas, que siguen siendo tratadas como menos de lo que son, que encuentren su voz, que encuentren su poder, que encuentren su justicia, porque al final esta no era solo mi historia, era la historia de innumerables mujeres que trabajan en las sombras, que mantienen funcionando las casas y las vidas de personas que apenas las reconocen como humanas. Era para ellas que don Esteban realmente había actuado, usando mi historia como un símbolo, como un mensaje en que el valor verdadero no tiene nada que ver con el trabajo que haces o el uniforme que usas, y todo que ver con quién eres en tu corazón. Y yo era alguien de valor, siempre lo había sido. Solo necesitaba que el mundo, y más importante, yo misma, lo recordara. La historia de la limpiadora despreciada, que heredó 100 millones, no era realmente sobre el dinero. Nunca lo fue. Era sobre dignidad, sobre reconocimiento, sobre justicia, y sobre el hecho de que a veces, solo a veces, el universo corrige sus propios desequilibrios de las maneras más inesperadas y hermosas antes de que termine. Necesito que hagas algo por mí. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir algo, si te recordó que nunca debes subestimar a nadie basándote en su trabajo o su apariencia, por favor, dale me gusta a este video ahora mismo y suscríbete al canal.
porque tengo muchas más historias como esta. Historias de gente común haciendo cosas extraordinarias. De justicia prevaleciendo contra todo pronóstico, de personas que se rehúsan a ser definidas por las circunstancias que otros intentan imponerles and they clic al botón de suscripción. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y recuerda, a la próxima vez que veas a alguien en un trabajo de servicio, a alguien limpiando, a alguien sirviendo, a alguien trabajando en silencio en el fondo, recuerda que no sabes su historia. No sabes lo que han sobrevivido. No sabes quiénes son realmente. Trátalos con respeto, con dignidad, con humanidad básica, porque nunca sabes, podrías estar mirando a la próxima heredera de una fortuna, o podrías estar mirando a alguien cuya riqueza no se mide en dinero, sino en carácter, en resiliencia, en esa fuerza silenciosa que te permite levantarte. Cada día, incluso cuando el mundo intenta mantenerte abajo. Esta fue mi historia, la historia de cómo la limpiadora se convirtió en la dueña de todo. Pero, más que eso, es la historia de cómo una mujer recuperó su dignidad, su poder y su voz después de años de ser silenciada. Y ahora, 3 años después de aquella lectura del testamento que cambió mi vida, miro hacia atrás sin amargura. Sí, hubo dolor. Sí, hubo humillación. Sí, hubo noches en las que lloré hasta quedarme dormida en esa pequeña habitación del sótano. Pero todo eso me formó, me fortaleció, me preparó para el momento en que la fortuna finalmente llegara a mis manos porque una persona que nunca ha conocido la humillación no puede apreciar verdaderamente la dignidad. Una persona que nunca ha conocido la pobreza no puede entender verdaderamente el valor del dinero. Y una persona que nunca ha sido invisible no puede ver realmente a otros, que están siendo ignorados. A mi fundación ha crecido más allá de mis sueños más salvajes. En estos 3 años hemos ayudado a más de 500 mujeres a escapar de situaciones laborales abusivas. Hemos proporcionado capacitación profesional que les ha permitido conseguir mejores empleos. Hemos ofrecido asesoría legal que ha resultado en demandas exitosas contra empleadores explotadores. Hemos dado refugio temporal a mujeres que no tenían a dónde ir y cada una de esas mujeres tiene su propia historia. Historias de abuso, de explotación, de ser tratadas como menos que humanas, pero también historias de supervivencia, de resistencia, de negarse a ser quebradas sin importar cuánto lo intentaran. Conocí a María, una mujer de 52 años que había trabajado para la misma familia durante 25 años sin un solo día de vacaciones, sin seguro social, ganando apenas 3,000 pesos al mes. La ayudamos a demandar. Ganó una compensación de 700,000 pesos por salarios no pagados y prestaciones negadas. Con ese dinero, abrió su propia pequeña fonda. Ahora es su propia jefa. Conocí a Patricia, una joven de 28 años que había sido encerrada en una casa, trabajando 18 horas al día sin poder comunicarse con su familia. La rescatamos, la llevamos a terapia, la ayudamos a reconstruir su vida. Ahora estudia enfermería en la universidad. Será enfermera titulada el próximo año. Conocí a Rosa, a Carmen, a Guadalupe, a Elena, docenas y docenas de mujeres, cada una con su historia de sufrimiento, cada una con su historia de supervivencia, y cada vez que escucho una de estas historias, recuerdo por qué don Esteban hizo lo que hizo, porque él entendió que el cambio real no viene solo de dar dinero a una persona, viene de usar ese dinero para crear sistemas que ayuden a muchas personas en la empresa. También ha prosperado. Soluciones Globales Villarreal ahora emplea a 120 personas. Y hemos implementado políticas que hubieran sido impensables bajo la administración anterior de los Santillán. Salarios justos significativamente por encima del promedio de la industria. Seguro médico completo para todos los empleados y sus familias. Guarderías subsidiadas. Programas de capacitación continua y, lo más importante, una cultura de respeto donde cada persona, desde el CEO hasta el personal de limpieza, sí, tenemos personal de limpieza, y son tratados con la dignidad que merece. Es valorada por igual. En nuestra última junta de accionistas,
Uno de los inversionistas comentó: tus políticas laborales son demasiado generosas. Estás reduciendo las ganancias potenciales. Le miré directamente a los ojos y le dije: las ganancias son importantes, pero no son lo único que importa. Esta empresa fue fundada por un hombre que entendía que el verdadero éxito se mide en cómo tratas a las personas que te ayudan a construir ese éxito. Si eso no le parece bien, puede vender sus acciones. Hay muchos otros inversionistas que comparten nuestra visión. No vendió sus acciones, porque al final resulta que tratar bien a los empleados realmente aumenta la productividad, reduce la rotación y mejora la reputación de la empresa. ¿Quién lo hubiera imaginado? Mi hija terminó su maestría con honores. Ahora es directora asociada en una escuela, en una comunidad de bajos recursos, implementando programas innovadores que están transformando vidas. La veo trabajar, la veo brillar, y sé que valió la pena. Cada insulto, cada humillación, cada día difícil en la mansión Santillán valió la pena porque le di una vida mejor. Y ahora ella está usando esa vida para ayudar a otros. Mamá, me dijo hace unas semanas durante una de nuestras cenas semanales. Cuando era adolescente y me preguntaba por qué trabajabas tanto, por qué aceptabas ese trabajo donde te trataban tan mal. No lo entendía. Pensaba que deberías renunciar, que deberías buscar algo mejor, pero ahora lo entiendo. Lo hiciste por mí. Todo fue por mí. No todo, corregí suavemente. También fue por mí, porque aprendí algo importante en esos 12 años, que mi valor no dependía de cómo me trataban otros, que podía mantener mi dignidad incluso cuando otros intentaban quitármela. Y esa lección, esa fortaleza, es algo que nadie puede quitarme, sin importar cuánto dinero tenga o no tenga en el banco. Y es verdad. ¿El dinero cambió mis circunstancias? Sí, me dio opciones que antes no tenía, me dio poder que antes no poseía, pero no me cambió a mí. No fundamentalmente. Sigo siendo la misma mujer que leía García Márquez en su habitación del sótano después de 14 horas de trabajo. Sigo siendo la misma mujer que salvó a una niña de ahogarse y nunca buscó reconocimiento. Sigo siendo la misma mujer que pasaba horas hablando con un anciano solitario sobre filosofía y economía, no porque esperaba algo a cambio, sino simplemente porque era lo correcto. Don Esteban vio eso en mí, y me amó lo suficiente para darme la oportunidad de demostrárselo al mundo. A veces visito su tumba. Es un lugar tranquilo, en un cementerio en las afueras de la ciudad, lejos del mausoleo familiar ostentoso, donde están enterrados el resto de los Villarreal. Él específicamente pidió ser enterrado aparte, en una tumba simple con una lápida que simplemente dice: Esteban Villarreal, empresario, pensador, amigo. Me siento junto a su tumba y le cuento sobre la fundación, sobre la empresa, sobre todas las vidas que estamos cambiando con el dinero que él me dejó. Lo estoy usando bien, le digo. ¿Cómo? ¿Me pediste? Con sabiduría, con propósito, con amor. Y aunque sé que no puede responderme, siento su aprobación. Siento que donde sea que esté, está sonriendo, satisfecho de que su dinero finalmente está en manos de alguien que entiende su verdadero propósito: no acumular más riqueza, no comprar cosas innecesarias, no construir monumentos al ego, sino hacer del mundo un lugar ligeramente mejor. Una persona a la vez. ¿Qué pasará después? No lo sé, la vida es impredecible, como he aprendido de manera dramática. Pero sé esto, sin importar lo que venga, estaré preparada. Tengo recursos ahora, tengo conocimiento, tengo experiencia, y más importante, tengo algo que el dinero no puede comprar: la certeza absoluta de que puedo sobrevivir cualquier cosa, porque ya he sobrevivido lo peor he estado en el fondo, he sido la persona invisible en la habitación, he sido despreciada, humillada, tratada como basura, y sobreviví. Más que sobrevivir, prosperé, me elevé, me transformé, y si pude hacerlo yo, cualquiera puede. Esa es la verdadera lección de mi historia. No es sobre la herencia milagrosa, aunque ciertamente ayudó. Es sobre la resistencia humana. Es sobre negarse a ser definida por las opiniones de otros. Es sobre mantener tu dignidad
incluso cuando todo y todos te dicen que no la mereces. Entonces, a cualquiera que esté escuchando esto y que se sienta invisible, que se sienta menospreciado, que se sienta atrapado en una situación donde otros te tratan como menos que humano, quiero que sepas esto: eres valioso. Tu trabajo no te define. Tu cuenta bancaria no te define. El uniforme que usas no te define. Lo que te define es tu carácter, tu resiliencia, tu humanidad. Y tal vez no recibirás una herencia de 100 millones de pesos. Seamos honestos, las probabilidades de eso son astronómicamente bajas, pero eso no significa que estés condenado a permanecer donde estás. Significa que tienes que luchar un poco más duro, trabajar un poco más inteligentemente, buscar oportunidades, invertir en ti mismo cuando puedas, aunque sea poco a poco. Nunca dejar que otros convenzan de que no vales nada porque vales algo. Vales mucho. Parece que mucho, y algún día, de alguna manera, el mundo lo verá. Tal vez no de forma tan dramática como en mi caso. Tal vez será más sutil, más gradual. Pero sucederá si nunca te rindes, si nunca dejas que te quiebren completamente. Esta es mi promesa a mientras tenga recursos, mientras tenga influencia, mientras tenga vida. Seguiré luchando por las personas invisibles, por las limpiadoras, las niñeras, las trabajadoras domésticas, las meseras, todas las personas que hacen el trabajo que mantiene funcionando la sociedad, pero que rara vez reciben el reconocimiento que merecen, porque yo fui una de ustedes. Y en mi corazón siempre lo seré. El dinero cambió mi cuenta bancaria. No, mi alma. Don Esteban me enseñó que el verdadero legado no es cuánto dinero dejas, sino cuántas vidas tocas positivamente. Y yo estoy construyendo mi legado, un día a la vez, una mujer ayudada a la vez, una injusticia corregida a la vez. A la limpiadora despreciada se convirtió en heredera de una fortuna. Pero más importante, se convirtió en voz para los sin voz, en protectora de los vulnerables, en prueba viviente de que el valor humano es inherente e inquebrantable, sin importar lo que otros digan o hagan. Ni esa, al final, es la verdadera riqueza, no los 100 millones en el banco, sino el conocimiento de que tu vida tiene propósito, que tu existencia importa, que estás haciendo una diferencia real y tangible en el mundo. Gracias por escuchar mi historia. Espero que te haya movido, inspirado o al menos entretenido. Y recuerda, la próxima vez que veas a alguien en un trabajo de servicio, sonríe, di gracias, reconoce su humanidad. Porque nunca sabes qué batallas están peleando, qué historias cargan, qué potencial tienen esperando la oportunidad de florecer. Todos merecemos dignidad, todos merecemos respeto. Todos merecemos ser vistos, y ahora, finalmente, después de años de ser invisible, yo soy vista, no solo por el dinero, sino por lo que estoy haciendo con él, por la diferencia que estoy haciendo, por el legado que estoy construyendo. Esta fue mi historia, la historia de la limpiadora que heredó una fortuna y usó ese poder no para venganza, sino para justicia, no para destruir, sino para construir, no para oprimir, sino para liberar. Y es una historia que apenas está comenzando. Así que por última vez, ansí, esta historia te tocó el corazón. Si te hizo pensar, si te inspiró aunque sea un poco, dale me gusta a este video ahora mismo. Suscríbete al canal para más historias como esta. Y comparte este video con alguien que necesite ser recordado de su propio valor, de su propia fuerza, de su propio potencial, porque todos tenemos una historia. Todos tenemos valor. Y todos merecemos ser escuchados. Gracias por escuchar la mía.